Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros al inicio de esta semana laboral. Ustedes son muy amables. Yo quiero en esta semana laboral, al inicio, como les dije, solidarizarme con la recomendación que hace Aníbal de Castro, un maestro del periodismo dominicano, además veterano diplomático, que nos dice que los periodistas debemos recuperar nuestra capacidad de crítica, nuestra capacidad de cuestionamiento. Yo creo que sí. Eso no es tan fácil en tiempos como lo que vivimos en la actualidad. Sin embargo, sí lo que señala Aníbal de Castro es valedero incluso para la preservación y la consolidación de la democracia. El periodista debe ser contestatario. A veces uno está de un lado o de otro, depende, y se vuelve o muy contestatario o muy complaciente. Y esa actitud dubitativa de nosotros, conforme vaya el viento, hace daño a la democracia. Posiblemente quien habla con ustedes es el que más tenga que atender a los señalamientos de Aníbal de Castro, pero me parece que es verdad. Nosotros tenemos que mantener, y los gobiernos tienen que permitirnos mantener. Miren qué dos cosas, porque Aníbal de Castro, que es el presidente de Diario Libre, sabe perfectamente que en estos tiempos, cuando determinada administración de gobierno decide que no, pone la cosa difícil. Como también la pone muy fácil cuando decide que sí. Pero siempre está en que cuando decide que no, se hace uno o muy contestatario o trata de arrimarse al árbol que ofrece fruto. O cuando tiene mucho que sí, cuando te da mucho, entonces ya uno lo que hace es que, bueno, vamos a tranquilizarnos y vamos a decir que todo está magnífico y extraordinario. Y ambos litorales le hacen daño a la democracia y los gobiernos deben primero promover los emprendimientos empresariales de los periodistas sin necesidad de que haya que estar o a favor o en contra. Porque a veces lo que se hace entonces es que se convierte uno en una fábrica de chantaje, de extorsión, en procura de que los gobiernos cedan. Y eso es malo, muy malo. Penosamente el que toma ese carril puede sobrevivir a la ética, penosamente. Entonces, vamos a ver cómo nos vamos, pero mientras tanto los periodistas podemos ir acercándonos al hecho de que nosotros somos los defensores de los derechos de los ciudadanos. Y también abogamos por la convivencia, abogamos por la gobernanza, abogamos por un régimen de derecho pleno. Y en ese contexto deberían dejarnos trabajar. Y nosotros deberíamos trabajar en ese contexto, en un contexto global. Si en un momento dado hay que criticar al gobierno, pues se hace. Y si hay que decirle que lo está haciendo bien, pues se dice. Pero debe ser en ese contexto y no en el barraje filosófico de dame lo mío. Eso quería yo comenzar el programa con ustedes diciendo eso. Lo otro es que lo voy a atormentar con una combinación de lo que aquí se está haciendo bien y lo que en Estados Unidos está pasándola mal en el plano económico. Yo no me refiero a los resultados del desempeño de las cuentas nacionales, de la economía, sino me refiero a cómo se enfocan las cosas. A mí me parece muy bien que el Banco Central permita que su página abierta, así se llama, sea como una peña de discusión. La lanza al conglomerado académico, político, social, empresarial, discuta, esto es lo que nosotros hemos hecho para controlar la inflación. Por ejemplo, aquí está, ustedes la pueden acceder a la página del Banco Central, encuentran que los economistas del banco reflexionan sobre las medidas que ha adoptado el Banco Central y señalan cómo a partir de la pandemia, cómo ellos han intervenido en política monetaria
para, en sus esfuerzos por controlar la inflación, en un momento determinado por promover la expansión de la economía o su reapertura, y en otro momento determinado por restringir la economía a través de medidas monetarias, según convenga en un momento determinado, a sus esfuerzos que son primarios, que es el de controlar la inflación o llevarla al rango meta que tienen las autoridades monetarias, que es de 4 más menos 1. Entonces dice, por ejemplo, una vez con la inflación controlada y con perspectiva de que la misma permanecería dentro del rango meta en el horizonte de política monetaria, el ente emisor procedió a impulsar un nuevo proceso de cambio en el ciclo de política monetaria, implementando políticas de estímulo con el objetivo de contribuir a la reactivación de la actividad económica. ¿Qué hizo el Banco Central? Y esa es parte de la discusión, solo se lo digo. Bueno, que en el año 2021 la tasa de política monetaria estaba en 3%, su valor mínimo, 3%. Después, como consecuencia de la pandemia y por razones de control del circulante, el Banco Central subió la tasa al 8%, la tasa de referencia monetaria. Luego, para reactivar la economía, la redujo al 7%. ¿Qué quiere esto decir? Que la tasa de referencia monetaria, que es la que determina el índice de la inflación, de la tasa de interés en todo el sistema financiero del país, sube o baja conforme el Banco Central entienda que la economía se calienta o que la economía se enfría. Y todo siempre mirando es el control de la inflación, que un economista muy sabiamente dice que es el peor impuesto que se le impone a la gente, lo cual es verdad. Entonces, y el Banco Central dice algo aquí que me parece muy resaltante, dice, nosotros trabajamos independiente a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Meses antes, nosotros aplicamos política de reducción de la tasa o de incremento de la tasa, meses antes de que la adoptara la Reserva Federal. Bueno, el Banco Central también dice cuál sería el comportamiento y la variación del Producto Interno Bruto en la República Dominicana, y señala que se va a mantener el PIB alrededor del 3%, y con la inflación en términos de la meta del 4% del Banco Central. Es un documento amplio que ustedes pueden discutirlo, leerlo. Yo solamente quería referirle que eso está bien, porque ahí están reflexionados por el ente emisor todas las medidas que han tomado, que nos lleva al momento en que estamos, y uno puede decir si está bien, si está mal, que como esto, que como lo otro, muy bien, porque las cosas, esos temas hay que socializarlo con los distintos sectores de la población en discusiones abiertas, francas, no decir, miren señores, nosotros estamos más bien que el carajo, esto está magnífico y extraordinario, pero tampoco usted le puede pedir ni al Banco Central ni al gobierno central, y el banco es un ente autónomo, todo está mejor y mejor de ahí no se puede, sino que le van diciendo cómo avanza o cómo retrocede y por qué pasa lo que pasa en el ámbito económico monetario. Entonces, sobre los Estados Unidos, yo lo invito a ustedes a leer un artículo en el diario El País que analiza lo que está pasando en los Estados Unidos en términos del endeudamiento. Un tema que ustedes saben que no es que me apasiona, sino que me preocupa. Eso pasa como en la casa de uno. A uno le da con coger prestado y las cosas van bien en la casa, porque usted dice, yo quiero comprar ahora un televisor de 62 pulgadas. Bueno, dale un tarjetazo, no te preocupes. 70, 75,000, 100,000 pesos, no te preocupes. Yo quiero cambiar esos muebles que se ven feos, dale otro tarjetazo. Haga esto. Y cuando usted viene a ver el nivel de endeudamiento suyo respecto al ingreso que usted tiene, se vuelve insoportable, y es ahí donde viene entonces el colapso de su economía y que usted se declara en estado de insolvencia para pagar. Porque llega un momento en que
no puede. Pues miren, este artículo comienza diciendo que las cuentas no cuadran en los Estados Unidos. El país ha entrado en una espiral de déficit y deuda que se originó en la gran recesión. Se agravó con la pandemia y no se ha solucionado después. En casi cualquier otro país esa falta de disciplina sería insostenible. Ustedes oyen, para que es como un mandadito le doy yo a ustedes, a nuestro país. En cualquier otro país lo que está pasando en los Estados Unidos sería insostenible. En Estados Unidos algunos empiezan a temer que también lo sea, o sea que pueda venir una situación más difícil en Estados Unidos. El déficit público se duplicó. ¿Ustedes se acuerdan déficit? Déficit, la relación negativa entre el ingreso y el egreso del Estado, del gobierno central. En Estados Unidos, algunos empiezan a temer, bueno, el déficit público se duplicó el año pasado por la caída de los ingresos. La deuda en manos del público va camino a superar su máximo desde la Segunda Guerra Mundial. Y los tipos de interés a largo plazo, por una mezcla de factores, han tocado el 5%, que es lo más alto para Estados Unidos. Con el envejecimiento de la población y el bloqueo político del Congreso, en el que los demócratas y republicanos reman en direcciones opuestas, el problema se agravará. Miren, le voy a concluir con esto. El gobierno federal de Estados Unidos cierra su ejercicio fiscal ahora, el 30 de septiembre, lo cerró, y acaba de publicar los datos de ejecución presupuestaria. Tuvo un ingreso Estados Unidos de 4.400 billones de dólares y su gasto fueron de 6.100 billones. Ustedes pueden poner eso con cifras como en su casa. Usted dice, bueno, mi ingreso fueron 400.000 pesos, 400.400 pesos, pongámoslo así. Pero mis gastos fueron 600.100 pesos. Usted tiene un déficit, ¿verdad? Entonces, el déficit en los Estados Unidos, el déficit en términos absolutos fue de 1.700 billones. Acuérdense que un billón es 1.000 millones de millones, ¿correcto? El déficit en Estados Unidos, el faltante de la economía de los Estados Unidos, fue de 1.700 billones. El equivalente, oigan el equivalente para que ustedes entiendan, 6.3 del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. El déficit proyectado en la República Dominicana, en términos porcentual, es de 3.4, proyectado para el 2024. Estados Unidos es 6.3, pero cuando ponen hay un elemento que se llama la deuda en manos del público, que se le agrega. Eso aumenta el déficit de los Estados Unidos por encima del 7%. Dice, esas cifras, sin embargo, están distorsionadas porque en el 2022 la administración se apuntó como gasto una deuda estudiantil de 379.000 millones, pero eso no es irrelevante para lo que yo le quiero decir. Por tanto, de forma efectiva, dice, el déficit se duplicó con creces de hasta 2 billones de dólares, o sea, en términos porcentual, el 7,5% del PIB, superando los 2 años de la pandemia. La principal causa fue la caída en 9% de los ingresos que el Tesoro atribuye que al año anterior había sido inusualmente alta. Entonces bajó. ¿Qué pasa con nosotros, con la República Dominicana? Bueno, los ingresos de nosotros son de dos maneras, grandes. Hay otros ingresos, pero dos formas. Ingresos, que no es lo mismo que la reactivación de la economía a través de la remesa, del turismo, de la inversión y de las exportaciones. Los ingresos del gobierno central son directos, son por dos vías. O es por impuesto, Dirección General de Impuestos Internos recauda los impuestos, o es por tasa, los aranceles que se pagan con las importaciones de materias primas o bienes terminados por aduana. Luego al gobierno le pueden ingresar dinero por venta de inmuebles o de recursos públicos o por donaciones que puedan venir desde el exterior. Y hablamos de ingresos, pero eso más bien es de reajuste los préstamos que hace el gobierno, que es la parte que uno entiende que es muy dolorosa, la deuda pública.
Entonces en Estados Unidos, sumando todo, el déficit es de 7.5%. En la República Dominicana está como en el 3.5%. Este comentario de hoy, medio complicado y muy por arribita que estoy haciendo, simplemente para decir que así como el Banco Central pone a discutir, venga, vamos a discutir toda la política que hemos adoptado y cómo ha incidido en la reducción de la inflación. Que el propio Banco Central dice, la inflación tiene varias caretas. Una de ellas es cuando usted le quita los alimentos y los combustibles, tiene otro nivel, es más alta. Entonces, y también digo yo, aunque no lo dice el Banco Central, la inflación está relacionada con el ingreso de la gente. O sea, hay una inflación que está exactamente en el estipulado, en lo que desea, en la meta del Banco Central, 4.40 y tanto, alrededor de la meta. Se dice en torno a la meta del Banco Central. Bien, ahora, si usted gana, tiene un salario muy por encima, o unos ingresos muy por encima del promedio, a usted más o menos eso le va bien. Pero si yo estoy del lado de abajo, la veo más alta que del 4.45%. Y si yo estoy en los rangos de los quintiles o canastas, por ejemplo, los que están en la canasta número 1, que son los que ganan promedio 15,000, 20,000 pesos, la canasta básica está por encima de los 25,000 pesos mensuales. Entonces usted tiene un déficit de cara a esa canasta baja, relativamente controlada, usted tiene un déficit. Pero ¿cuál es la canasta para los que están en el quintil 2 y 3? Que tienen mayores ingresos. Es decir, eso es relativo. Lo que quiero decirle es que es relativo. Los que van a los colmados tienen más dificultades de cumplir con sus ingresos, con la relación de sus necesidades, que los que van a un supermercado y tienen mayor nivel de acceder a distintos productos, y no solamente a lo básico, arroz, habichuela, grasa comestible, alguna vez bacalao, pero generalmente pollo, huevos. O sea, en eso es relativo. Ahí es que se expresa la iniquidad de la vida nacional. No, el 1% de la población tiene posiblemente el 50, el 40, el 50% de todos los activos del país. Entonces eso es iniquidad. Pero lo que yo simplemente quería señalarles es eso. Primero, ustedes ven, los técnicos del Banco Central que reflexionaron sobre esos temas hablaban del entorno internacional difícil y convulso. Entorno internacional difícil y convulso, es decir, siempre miraron cómo se expresó el entorno internacional difícil y convulso en el país con la pandemia, cómo se manifestó más antes con la crisis de la burbuja hipotecaria en los Estados Unidos. ¿Cómo se pronunció más antes? Bueno, en los 70 con el tema de la crisis del petróleo. Y así se va. Entonces, ahora en la pandemia fue la disrupción del comercio internacional, el encarecimiento de todas las materias primas básicas, incluido fertilizante, incluido maíz, trigo, encareció la economía de todo el mundo y la detención de las exportaciones y el encarecimiento de las importaciones. Entonces, el difícil entorno internacional siempre hay que tenerlo en cuenta. Y cuando en Estados Unidos dice, nosotros tenemos un problema por el endeudamiento, nosotros también tenemos que, como hizo el Banco Central, discutir eso. Vamos a ver, no me digan que el endeudamiento se redujo en proporción al PIB. Ya yo lo he explicado muchas veces. Si en su casa, en su hogar, usted debe 200,000 pesos, 200,000 pesos, usted debe 200,000 pesos. Usted me dice, no, pero mira, en proporción a lo que yo gano, se redujo en un 10% más. ¿Por qué? Bueno, porque a mí me están ingresando, me van a ingresar un 10% más. O mi riqueza, toda mi riqueza, revalorizaron mi casa y revalorizaron el solar que yo tengo. Y resulta que mi Producto Interno Bruto, que es toda mi riqueza contada un año, aumentó un 10%. Por tanto, mi deuda se redujo en un 10%. Eso es sí y es no. Es fantasioso. ¿Cómo usted consigue los 200,000 pesos para pagarlo?
Bueno, porque yo tengo una reducción de mis ingresos mensuales. Ah, usted tiene un Producto Interno Bruto, usted tiene un solar ahí carísimo, usted tiene, su casa se la revalorizaron, está mucho mejor, quizá los muebles suyos valgan más, el televisor, esa es toda su riqueza, ese es su PIB, su Producto Interno Bruto. Ahora los 200,000 pesos son 200,000 pesos, más los intereses. Eso sí no cambia. Entonces mejor dígame lo que usted debe y no me diga que en proporción a lo que usted tiene baja o sube. No, no, no. ¿Usted tiene capacidad para pagar esos 200,000 pesos? Sí, pero con mucho trabajo. Mira, yo mensualmente le deposito algo al interés, a la tarjeta, y entonces pongo algo de capital. Eso mismo es el país. El país está dedicando entre el 28 al 30% de todo lo que le ingresa al pago de la deuda. Entonces nos dicen, no, un momentito, la deuda bajó. Antes el promedio de la deuda era 61%, ahora es 56%. La deuda pública bajó. Señor, bajó en esos son términos aéreos, fantasiosos. Dígame cuánto bajó en el presupuesto del año. Dígame si el país tiene capacidad para rebustecer un presupuesto nacional, un presupuesto general del Estado, que diga sobra suficiente para pagar lo que le llaman el servicio de la deuda. Que podría ser, usted dice, bueno, si nada más estamos gastando un 15%, un 20%, pero estamos entre un 28 a un 30% y subiendo. Entonces, el problema es si tengo o no tengo para pagar. No me diga que lo que me aumentó el PIB, nada de eso. Porque eso es relativo. Y es relativo porque el PIB es también una expresión de iniquidad, hasta para el Estado. El Estado debe estar cobrando de impuestos el equivalente al mínimo al 18.5% del PIB. Mínimo debe ser el 21%, pero el gobierno ha dicho, nosotros aspiramos a 18.5%. ¿Cuánto cobra ahora? 15%. ¿Cuánto cobraba antes? Llegó 13, aumentó 13 y algo y llegó hasta el 14%. Lo máximo que ha llegado es al 14%. Eso se llama presión tributaria, que quiere decir lo que yo cobro en impuestos en proporción al Producto Interno Bruto. En América Latina la media es 21%. Nosotros cobramos ahora mismo un 15%. Un 15%, como diría un colega mío, es cica de colí para poder afrontar lo que se llama el déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Les repito, la relación negativa entre lo que le ingresa al gobierno y lo que el gobierno tiene que gastar, que es gasto corriente, o que invertir. Acuérdense que esta semana le dije que el gobierno proyecta tomar prestado para la inversión 7,000 millones de pesos en el 2024. Entonces este programa lo que aboga es para que discutamos eso, todo el mundo. No vengan, no saquen todavía conclusiones de si el endeudamiento está bien o está mal. Hagan lo que hizo el Banco Central, tírenlo, para que todos lo veamos, tírenlo. Reflexionen sobre eso. Pero no puede ser que nos digan, sí, todo está muy bien, todo está... No. En Estados Unidos ahora resulta que no todo está bien en eso. Y recuerden ustedes que lo que está pasando en Estados Unidos es muy extraño. Yo le dije la semana pasada que la economía de los Estados Unidos creció casi al doble interanual, estaba en un 2% y llegó a un 4 y algo por ciento, basado en el consumo. Y basado en el consumo, ¿usted sabe qué consumo? En el consumo de entretenimiento y diversión. ¿Cómo así? Sí, incluso señalaron conciertos como el de Beyoncé y otro americano ahí que son famosos, que esos conciertos dinamizaron la economía de varios estados de la Unión Americana. Y como entretenimiento también la apertura, el estreno de películas como Barbie y como Oppenheimer, que dinamizaron porque ellas conllevan consumo de cosas adicionales. Pero ahora dicen, no se entiende cómo si nosotros estamos generando empleo y nosotros tenemos controlada la inflación,
nos aumente. Digo, nosotros estamos ayudando, estamos procurando, no la han controlado. La inflación, no se entiende cómo nosotros, que estamos generando empleo, Estados Unidos tiene su economía genera mucho empleo, estamos generando empleo y estamos creciendo en el Producto Interno Bruto, no entendemos por qué la economía se desploma por el lado de la deuda. Por el lado de la deuda. Entonces, quiere decir que el endeudamiento externo es un factor que debemos tomar en cuenta. No nos pueden decir, más en una economía que tiene un déficit, la de Estados Unidos es 7 puntos y algo, ¿verdad? Agregándole lo que le llaman la deuda en manos de la gente. Eso después lo explicaremos mejor cuando yo lo aprenda mucho más, que no lo sé bien. Cuando le agregan la deuda en la mano de la gente está en 7 puntos y algo. Cuando le quitan ese indicador está en 6 puntos y tanto. La de nosotros está, olvídense, la de nosotros va a estar entre 3.5 y 3.7% en proporción al producto, que es mucho. Y nosotros tenemos un problema, nosotros no tenemos ingresos fiscales suficientes. Estados Unidos tiene un déficit del ingreso, como nosotros, ese es el déficit fiscal, es decir, la fiscalidad de nosotros va en declive. ¿Por qué? En menos de un año electoral no le van a cobrar a nadie, eso no va a ser posible aumentarla ahora al final del 2003, ni en el 2004 hasta mayo. De mayo para allá nos van a arrancar la cabeza guane quien gane, en términos fiscales. Pero antes no, olvídese. Me dijo un periodista Pedro Cava, que hago un programa con él por la mañana, no, le estaba diciendo a un entrevistado, porque la gente no paga, el gobierno les regala la electricidad, todo el este, por eso el de este está así. No, es que el gobierno no puede regalarle la electricidad. Le dije yo a Pedro y se lo digo ahora a ustedes, no. Al contrario, el gobierno tiene que aprender a cobrar. Ahora, si por una razón electoral o cualquier cosa, o por negligencia, o por deficiencia, o por corrupción, no cobran la electricidad, es falta imputable a los gobiernos a través de las administradoras de electricidad. Que usted lo haga en una forma, que se camine, la gente no tiene para pagar la electricidad. Bueno, así es la vida. Entonces a ellos tenemos que ponerle, aunque sean subsidios, pero no decir que no paguen. Son reflexiones que hice ahora en esta media hora de economía, que sé que hablamos en ucraniano, pero ojalá ustedes, como yo, hayan entendido algo. De verdad, vámonos a un cambio y vamos a retornar con temas más mundanos, más del país. Señores, los comerciantes de Dajabón tenían para hoy una marcha, movilizaciones, en reclamo de la reapertura del comercio binacional. Y ahora hay una noticia de ahora mismo que dice que debido al impedimento de entrada al mercado fronterizo de Dajabón por parte de miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, a comerciantes dominicanos se registró un forcejeo en la puerta, logrando los negociantes burlar la seguridad para concentrarse en el área comercial. Ahí es que ellos quieren hacer su manifestación. Los comerciantes llegaron al mercado para reunirse e iniciar una marcha que habían convocado para este lunes en demanda de que el gobierno dominicano flexibilice algunas medidas que afectan el intercambio comercial y el cierre de la frontera. Dentro de la exigencia al gobierno central se encuentra retirar del mercado fronterizo una carpa que se levantó para que el Departamento de Investigaciones tome los datos biométricos a los haitianos, así como también para que se permita la entrada al país de los haitianos que tengan visa. Esas son las medidas que están reclamando los haitianos. Señor, yo le dije a ustedes que el capital no tiene patria, ni tiene sentimiento. El capital es el dinero en movimiento. Si usted lo detiene, usted puede ser el Papa Juan Pablo II y es como un animal que necesita caminar. Si usted detuvo la frontera o si se detuvo sola la frontera en términos de manejo de movimiento de dinero, usted no puede esperar que vayan a misa, que no, miren señores, no se está haciendo nada, estamos todos cerrados, vámonos para la iglesia. Padre nuestro, ¿qué tal? El capital no tiene tampoco religión. No tiene nada, no tiene... Mire, por la patria,
vamos a quedarnos sin trabajar, tampoco. Solo pueden ser y son más patriotas que nosotros mismos, pero no le pidan que en nombre de la patria pasen hambre o que sus negocios vayan a la quiebra. A eso hay que seguir insistiendo, hay que animarlos, hay que seguir insistiendo en señalar que se está negociando con los haitianos, que algo se está haciendo, que se aguanten, pero la patria está exigiendo sacrificio. Van y le dicen que dieron tantos millones comprando huevos, eso no tiene. Está bien, ayuden ahí como se pueda, eso no está mal que ayuden, pero eso no va a resolver el problema, lo saben perfectamente. Es más, ni a la industria del hielo, que es agua congelada y que esa agua congelada se congela con electricidad, tal vez con decirle, miren, le vamos a proporcionar electricidad gratis, pero resulta que no le pueden vender el hielo a los haitianos, que es donde le venden el hielo. Es una industria que hay de hielo, próspera. Es un mercado propio de países, de dos países, uno con renta media, con una economía de renta media, y otro en precariedad, la nación más pobre de toda América Latina. Entonces, ese mercado usted no lo puede replicar en las islas, no. Los huevos, para usted venderlo a cualquiera de esas islas que tienen una renta media, que tienen por su turismo, por su tranquilidad, por lo que sea, no son pobretones. Usted no le puede decir, este huevito chiquito va para allá, no, tiene que tener su tamaño, tiene que tener su entrega a tiempo, tiene que tener su precio competitivo. Eso tarda. No, los huevos de nosotros son los más baratos, los vamos a vender a las islas. ¿Cuánto le han vendido? Eso no es así. Lo que tuvieron que hacer fue decirle, maten a las gallinas. Claro, la gallina es la culpable de poner tantos huevos que no se van a vender. Entonces le vamos a comprar a la gallina a 50 pesos. Vayan matando a la que esté más vieja. Yo no soy partidario de ese tipo de solución, aunque sean obligadas, yo lo entiendo, porque ¿qué vamos a hacer? Esa gallina no le puede decir, deja de poner huevo. Primero comen mucho maíz y hay que darle tratamiento, muchas cosas. Hay que tenerla en un corral que debe tener luces y ambiente controlado. Entonces no se le puede decir, no ponga huevo. No se puede. Entonces la van a matar. Ok, esa es la forma más fácil. Vamos a reducir la oferta porque no hay demanda. Sí, pero ¿y los bolsillos? Sí, pero ¿y los bancos? Ah, bueno, el Banco Agrícola va a trabajar, va a reducir, va a ayudarle, le va en algunos casos condonar deuda, o en otros casos vamos a ampliarle los plazos. Pero los bancos comerciales no pueden entrar en eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque los bancos comerciales trabajan con dinero de los ahorrantes y los depositantes. No se puede regalar ese dinero, no se puede, no se puede. Y los dineros públicos, nosotros somos los que estamos pagando los platos rotos. Cada vez que el Banco Agrícola dice a tasa cero o lo vamos a condonar la deuda, es dinero de nosotros, de los contribuyentes. Pero bueno, esperemos que eso se arregle y se resuelva. Señores, lo que pasó el sábado fue en la zona colonial, es un motivo de vergüenza. Pero aquí, a veces ustedes se acuerdan que yo le digo que a veces uno le da el deseo de largarse, lo más lejos que se pueda, porque ese es el reflejo de una década perdida en la educación. Eso que ustedes ven ahí. Ese es el reflejo del 4%, el dispendio del 4%. Ese es el reflejo, eso que ustedes ven ahí. Esos muchachos hace 10 años estaban en la escuela básica o en la escuela preuniversitaria. Y nosotros no tenemos escuela. Se lo quiero decir con toda pena. Nosotros no tenemos escuela. Y fueron 40.000 millones de pesos. Acuérdense que yo le hice ese comentario a esta peña de la democracia, que nosotros hemos invertido, no 40, mucho más. El 4% para la educación, cuando se estaba aprobando que todos estaban con las sombrillas amarillas, lo cual era una ley, el cumplimiento de una ley, nosotros le dijimos, ¿cómo lo van a usar? No es tenerlo, es cómo lo van a poner. Bueno, hoy tenemos una escuela más violenta,
una escuela signada por la violencia. Tenemos una escuela donde 0.7% de los estudiantes entre tercero y séptimo grado pudieron superar los parámetros de la matemática. La matemática es la ciencia de la racionalidad. Lo que hace nos convierte en seres racionales es la matemática. 0,7%. Y dijo Educa en un informe magnífico, penoso, desconsolador, por cierto, que tampoco los docentes han tenido ninguna repercusión de mejor entrenamiento a partir de que se le ha entregado tanto, miles y miles y miles y miles y miles de millones de pesos para que tengan mejor capacidad para ejercer la docencia. Dicen que la mayoría se quemaría de nuevo si se le ofrecen pruebas. Y los estudiantes, ustedes saben que somos el último país en PISA, el sistema de evaluación mundial que tiene la ODSC, algo así, la Organización Mundial para el Desarrollo. Somos el último, estamos en el último, y tenemos el 4% para la educación. Pero miren, Costa Rica está peleando la comunidad educativa para que le otorguen el 9%. Pero es que mucho dinero, sin saber qué hacer con ello, termina en el dispendio. Eso fue lo que pasó. Cuando yo me encontraba en la parte de las minorías que decía, estoy de acuerdo, pero me digan cómo lo van a usar. Estoy de acuerdo con un pacto educativo que establezca reglas claras para el ejercicio de esa ley del 4%. Ahí hicieron fiesta, compadre, que eso no tiene madre. Bueno, miren lo que está pasando hoy. Es lo mismo que la salud. Nosotros estamos peleando desde hace tiempo para la reforma de la seguridad social, porque eso le conviene a grandes corporaciones, y no me voy a decir de cuáles, que se están ganando todos los millones del mundo. El sector salud recibe menos del 2%, lo más que ha recibido es 2.1% del presupuesto, en proporción al Producto Interno Bruto. Zika de Colí para la educación. ¿Cómo se refleja? Los hospitales llenos. A mí me dio mucha pena que pusieran a la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, que es muy objetiva, a pedirle a las clínicas que le abran las camas a los pacientes del dengue. Lo primero es que el sector privado se puede hacer eso, se declara de emergencia y se obliga a las clínicas, si la tienen cerrada, a abrir las camas, a todo. Pero dicen las clínicas que están llenas. Entonces el director del Sistema Nacional Hospitalario, el señor Mario Lama, culpa a los médicos especialistas que son responsables por la situación que hay porque no reciben en la clínica a los pacientes. Las clínicas son negocios de naturaleza social, sí, y están regidos, tienen un régimen social, jurídico. Es igual que hasta que no se aprobó la ley de alquileres. El alquiler era un negocio social. Usted no puede votar a una gente que usted le alquile la casa mañana, como le da la gana. Eso tiene un régimen. Bueno, por la clínica también. Pero la clínica el que se intente en una clínica tiene que saber que va a pagar. Y tiene que tener un seguro que responda por eso, y lo que le cobran por encima usted tiene que pagarlo. Mi seguro nada más tiene por la habitación 90 pesos, por esa habitación cuesta 150 pesos. Los otros 60 pesos tengo yo que ponerlo. Porque ese es el régimen capitalista. Le vuelvo a decir, el capital no tiene humanidad ni nada de eso. El capital tiene que estarse moviendo permanentemente. Permanentemente, si no, no es capital. Entonces, no, son los culpables. Señores, no busquen tanto culpables. Trabajen, empleen todas las capacidades que tiene el Estado. Lo que más se parece a Dios es el Estado. Busquen la manera de tantos niños. Murieron 5 o 6 niños en la semana pasada. Entonces, el mismo que dijo que no había problema, que eso no... que en el otro gobierno fueran más los niños de la maternidad de los Minas, los niños neonatos que murieron,
y después se descubrió que era que le aumentaban la edad, le reducían la edad, para decir que murieron porque eran inviables. Pero los niños nacieron viables para sobrevivir y no sobrevivían por las razones de negligencia. Y luego decían, no, le bajaban la edad y por eso cancelaron a los funcionarios hospitalarios que estaban en ese centro. Pero ¿qué dijo el señor Mario Lama, distinguido colega comunicador? No, que eso lo comparó con el otro y que sí. Lo mismo que de ahora. En el gobierno de fulano había más. A mí, como dijo una señora vecina nuestra, me se importa que en el otro, a usted que le están pidiendo que resuelva eso. O sea, si vamos a la ley del mal menor, mira, el señor se le hubo que amputar una pierna, sí, pero en el otro también fue un brazo. No, la ley del mal menor no puede subsistir en el debate público dominicano. Hay un problema con el dengue. Ofrezcan versiones académicas, sanitarias, pero no políticas, porque no hay necesidad. Y tampoco se vayan por la izquierda irresponsablemente, como decir que las sociedades médicas especializadas, los pediatras tienen la culpa ahora de esta vaina. No es posible. Perdónenme, pero no es posible. Yo creo que la vicepresidenta hizo bien, no hizo juicio de valor, sino que le dijo a las clínicas que dispusieran de más camas para los enfermos de este muchacho, de dengue, o de sospecha de dengue. Bueno, está bien. Y es verdad que muchos médicos, clínicas, porque los médicos no tienen clínica, si usted no tiene dinero, ¿a dónde que hay que mandarlo? Si usted no tiene dinero para pagar una clínica, si su seguro, la seguridad social es una tontería, no es lo que nosotros merecemos. Entonces, si no hay, ¿dónde lo mandan? A los hospitales públicos. Esa canción de Luis Guerra de que, ¿cómo es que en los hospitales públicos, el merengue de Luis Guerra, tiene una verdad, lo estaba yo oyendo ayer, y tiene una gran verdad, porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. Eso, el Niágara en bicicleta, eso es verdad, uno va, y lo digo no por propia experiencia, sino por parientes y amigos que han cogido lucha en los hospitales, han cogido lucha, no es tan fácil. Y hay centros como la Plaza de la Salud, que cuando dice que no tiene cama, es verdad, no tiene cama. ¿Qué hacemos? Se agotaron todas las camas. Y el otro, bueno, porque se ha desbordado la situación del dengue. No quisiéramos nosotros que así estuviera. Pero si el gobierno lo dice, está desbordado, vamos a poner una carpa al lado de tales o cuales hospitales para trabajar con pacientes y vamos a educar más a la gente para que en su casa tomen las medidas de previsión, etcétera. La gente lo va a entender, porque es una epidemia. Ahora, vamos a culpar al otro gobierno, que en su gobierno había más que ahora. ¿Y a mí qué me importa? Sobrevivimos al otro, está bien, estamos vivos aquí. Ahora, si nos da dengue, nosotros quisiéramos que nos atendieran. No me justifique nada, ni me diga que es menor. Y segundo, no culpen a las clínicas privadas. El que quiere una cama en una clínica privada pasó también con el COVID-19, estaba todo lleno, y clínicas privadas también. No se le dijo a la clínica privada que no estaba recibiendo enfermos de COVID. Lo que había que preparar la sala adecuadamente en términos de seguridad para esos pacientes. Pero bueno, eso pasa ahora, en menor gravedad, pero pasa. Señores, no rehuyan, no hagan bulto a lo que tienen que hacer, hagan lo que tienen que hacer. Se lo digo al ministro, que le tengo mucho afecto, no deje que, no politicen, esto no está politizado, usted está sobresaturado de pacientes. Eso es lo que está, no está politizado, ¿no? Ahora, que los políticos tomen y digan que están actuando mal o bien, o actúe bien, o digan, no, nosotros estamos actuando muy bien. Ya. El lunes, el ministro dijo en la reunión de la semanal, ¿qué se llama? No este lunes, ahora todavía no ha pasado, el de arriba, que había bajado el dengue y que todo estaba bajo control. Y el miércoles el presidente convocó a una reunión de emergencia en la noche y instituyó un gabinete de dengue y mandó a todo el mundo y dijo que tenían que hacer una rueda de prensa diaria para que informen qué es lo que está pasando. Entonces no estaba resuelto. No estaba resuelto.
acuérdense esa expresión que yo le digo, hay una década perdida, de 2012 a 2022 hay una década perdida, por eso lo que pasó, ese desorden, ese consumo de drogas, rompieron vehículos, robaron en vivienda, atracaron, asaltaron, por una fiesta de Halloween, una fiesta del terror, y efectivamente fue una fiesta de terror, convirtieron a la zona colonial en una situación de terror, cuando en todas partes del mundo, digo, del mundo anglosajón, ese tipo de fiesta importada para nosotros, la gente va y todo el mundo se disfraza y se llenan las calles y los niños van y le dan golosina y cosas de eso. Aquí fue a robar, a fumar droga y a atracar, a romper vehículos. ¿Qué vaina esta? Gente, miren eso. Y diga que habían 200,000 pesos que habían guardado en un sitio, no sé. Los vecinos llamaron a la policía el sábado y no fueron. Y el domingo militarizaron la zona colonial. Eso no... La gente, miren un vándalo ahí como está, miren cómo es la cosa, Virgen de la Altagracia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ofrézcome, miren cómo ese caballero se tira por ahí, miren los vecinos ahí sufriendo en una zona emblemática que los turistas van, que está llena de museos, que es la sede de las primacías de América, la convierten en esto. Eso es el fracaso de la educación dominicana, ese es el fracaso, de verdad. Bueno, que yo tengo aquí, el presidente convoca hoy, creo que para hoy sí, al Consejo de Ministros, hay que esperar algo. El presidente va a anunciar ahí que ha convocado al Consejo de Ministros. Hoy está la rueda de prensa. El fin de semana, y ya nos vamos. Ah, sí. Adiós, señores. Nos vemos mañana con Kirsi, con Dios delante. Denle para adelante.